Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarte en esta ocasión. Quiero darte la bienvenida a este programa Creciendo en la Palabra. Estamos muy contentos de que nos acompañes una semana más al estudio de la lección. Este estudio que pretende que podamos comprender de la mejor manera la lección de escuela sabática. Y hemos llegado al final de este trimestre, un trimestre extraordinario, una lección maravillosa. Hemos estado estudiando el libro de los Efesios, un libro, una carta muy especial, una carta que ha sido catalogada prácticamente como un libro que se abre para ilustrar mucha de la teología que Pablo escribe en las otras cartas, en sus otros escritos. Y déjame decirte que algunos comparan la carta como con una gran rueda de la fortuna. No sé si has tenido la oportunidad de subirte a una rueda de la fortuna, pero por lo menos en Londres hay una, el London Eye, con 137 metros de altura. Y mientras va girando esta rueda, cuando llegas hasta la cima de esos 137 metros de altura, tienes una vista extraordinaria del panorama a orillas del río Támesis. Y sabes que para muchos la carta a los Efesios es como esa rueda de la fortuna, que a medida que vas subiendo, entonces vas teniendo un panorama extraordinario acerca de las enseñanzas del apóstol Pablo y de los principios bíblicos respecto al Evangelio. Y justamente entonces estamos llegando a la última semana de este trimestre que son de los pocos que tiene 14 lecciones. Esta es la lección número 14. La lección se titula Efesios en el corazón. Prácticamente es un resumen de toda la carta, de los 6 capítulos de esta carta a los Efesios. Así que realmente es una lección extraordinaria que nos permite echar un vistazo hacia atrás y recordar lo que hemos estado estudiando durante esta semana. Así que vamos a estudiar esta lección bajo 3 títulos o 3 momentos. El primero es benditos en Cristo, el segundo, unidos en Cristo, y el tercero, imitadores de Cristo. Vamos a analizar esos 3 elementos a lo largo de esta lección y vamos a tomar los aspectos más sobresalientes, más importantes y que estamos seguros van a ser de bendición para tu vida. Así que quiero reiterarte la bienvenida a este espacio Creciendo en la Palabra. Y te damos gracias por acompañarnos y, por supuesto, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en este momento para que nos acompañe en el repaso de la lección. Vamos a orar juntos. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, queremos ponernos en tus manos esta hora, pedirte, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos acompañe mientras estudiamos, compartimos y dialogamos acerca de esta importante lección. Oramos, Señor, para que cada hogar que se conecta y que está con nosotros estudiando esta lección pueda ser bendecido, pueda recibir, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo y juntos podamos seguir creciendo en Cristo Jesús. En su nombre lo agradecemos todo. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos para iniciar con el primer título de esta lección. Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra. Estamos iniciando el repaso de la lección número 14, Efesios en el corazón, un tema extraordinario. Y bueno, pues en esta mesa de diálogo tengo el placer de estar acompañado esta ocasión por 2 pastores aquí de la Asociación Metropolitana. Recuerden que este programa se emite desde la Ciudad de México. Es una bendición y un privilegio acompañarles y queremos mandar un saludo muy especial a nuestra hermana Carmen Santiago desde Puerto Rico que nos sigue. Un saludo para la hermana y para todo Puerto Rico. Que Dios les bendiga y queremos invitarles a que comenten, a que compartan esta
transmisión para que otras personas, hermanos, puedan ser bendecidos a través del repaso de la lección, pastor? Siempre es bueno, pastor, esa recapitulación, esos comentarios que los hermanos hacen en nuestro canal de YouTube, los estamos siempre siguiendo, así que qué bueno que los hermanos ahí nos acompañan desde distintos lugares. Y también está con nosotros el pastor Juan José García. Pastor, también le damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros. Gracias, pastor. Pues aquí estamos para acompañar y compartir con ustedes la lección de Escuela Sabática. Y también queremos mandar un saludo a Europa, porque hay hermanos que nos siguen desde Europa, a Sudamérica, a diferentes países de Sudamérica que siguen la transmisión, y agradecemos que nos acompañen semana tras semana para compartir la lección de Escuela Sabática, a Cuba y a Estados Unidos, entre otros países que sin duda nos siguen semana con semana. Gracias, y bueno, aprovechemos para estudiar la lección de esta semana. Claro que sí. Pues bueno, con estos dos invitados especiales estudiaremos la lección tan importante, tan interesante de esta semana. También, bueno, aprovecho para saludar a los hermanos, hermanas, maestros de Escuela Sabática que nos ven desde aquí, desde toda la República Mexicana, los distintos estados aquí de nuestro país querido de México. Los hermanos usualmente nos siguen, nos comentan. Agradecemos mucho su participación. Aquí también los locales de nuestra asociación metropolitana, los distintos distritos, agradecemos también y enviamos un cordial saludo. Y por supuesto también aprovechamos para saludar a los hermanos y hermanas que también se conectan con nosotros a través de 3ABN. También le damos la bienvenida a este espacio, agradecemos que estén con nosotros y esperamos, apreciados hermanos y hermanas, que este momento sea de gran bendición para todos. Iniciamos el repaso de la última lección de este trimestre, estudiando este libro tan especial, esta carta, como es la carta de los Efesios, y vamos a comenzar con el primer tema de la lección de esta semana, que se titula Benditos en Cristo. Ese es el título de este primer tema, y por supuesto podríamos retomar un poco la imagen de la que hablábamos en la introducción, ¿no? Aquella gran rueda de la fortuna, la carta de Pablo a los Efesios, y desde la altura del estudio de los Efesios podemos ver muchas dimensiones importantes, especiales, que el Evangelio trae para cada uno de nosotros. Es interesante porque el apóstol Pablo no se aboca tanto a analizar o a tocar algún tema muy específico, muy local de la iglesia ahí que se reunía en Éfeso, sino que pareciera que su carta trasciende, ¿no, compañeros? Trasciende a otras iglesias, trasciende inclusive en el tiempo. Nos parece que nos está hablando a nosotros. Parece que Pablo estuviera pensando en la iglesia de este siglo, la iglesia de este momento. Y entonces Pablo comienza, porque recuerden, es el resumen de prácticamente, vamos a resumir, vamos a hacer un viaje de estos 6 capítulos en esta lección. Así que Pablo comienza saludando a la iglesia y entonces ayudándoles a recordar las bendiciones que han recibido. Y hay una serie de bendiciones. Pablo hace una lista de bendiciones que en Cristo la iglesia, cada creyente y la comunidad de la iglesia recibe. ¿Por qué no comenzamos, Pastor Jaciel, hablando de algunas de esas bendiciones que Pablo enlista? Claro que sí, Pastor Yolman. Pablo comienza la epístola mencionando desde el versículo 3 en adelante algunas bendiciones que quiere que los cristianos de Éfeso en ese momento pues entiendan, y aparte de entenderlas, las reciban, ¿no? Es decir, no solamente basta con entender qué bendiciones Dios quiere dar, sino también Pablo anhela que ellos las reciban. Y de la misma forma, hermanos, Dios anhela que podamos recibir esas bendiciones. Vamos a ver de qué bendiciones estamos hablando en este día. Empieza mencionando en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, toda bendición viene de parte de Dios. No vienen bendiciones porque nosotros no las ganamos o porque nosotros las merecemos por ser jefes, por ser seres humanos. Simplemente Dios es el dador de las bendiciones, ¿verdad? Dios te elige, o sea, sencillo, Dios nos elige. Dios quiere salvarnos, ¿no? O sea, Dios te elige. Toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Es una iniciativa divina. Dios toma la iniciativa. O sea, en el reloj de Dios todo sucede a su tiempo. Dios nos elige.
Y en el versículo 4 lo dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Es decir, nosotros no estábamos vivos, ni siquiera existíamos, pero desde antes de la fundación de la humanidad, ya Dios quería que todos fuéramos benditos en su nombre, ¿verdad? Claro. ¿Para qué? Bueno, ahí viene el propósito en el mismo versículo 4, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El plan divino antes de la creación, el concilio divino de Elena G. de White dice que en el concilio divino el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se unieron, se juntaron, así como cuando tenemos las juntas directivas o los concilios de ancianos, algo ejemplificado, también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se juntaron para crear el plan de la creación y también el plan de redención. Y uno de los planes principales era la santidad en su divina creación, ¿verdad? Dice el versículo 5 que por su amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Así que el plan de Dios, pastores, tiene que ver con que nosotros fuésemos santos y al mismo tiempo recibiéramos toda clase de bendiciones de parte del cielo. Fíjate que en la iglesia local, nuestras iglesias locales, a veces queda muy ambigua esta parte. O sea, Dios ya me eligió. Y es cierto que el versículo que acabas de mencionar, Dios nos predestinó, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero Dios me predestina, o sea, para salvación. O sea, Dios quiere que yo me salve, pero la decisión es mía. O sea, Dios ya hizo todo, ya está todo el plan listo para que nos salvemos. Y a veces nosotros no queremos dar el paso hacia esa salvación. Está muy interesante, ¿no? Sí. Que sucedió sin duda en el tiempo del apóstol Pablo, Exacto. que ha sucedido a través de la historia y que hoy sucede en otras iglesias, que vemos miembros de iglesia que no queremos estar en el cielo, pero no damos el paso para seguir caminando aceptar, o sí, seguirnos sí, preparando sí. para ese asunto, ¿no? O sea, Dios ya me eligió, o sea, Dios me ama, Dios me mira y dice, ya sé cómo es Juan José García, ok, pero lo amo, lo quiero salvar. O sea, Amén. Dios quiere cambiar, quiere transformar el corazón humano. Lo quiere hacer conmigo, lo quiere hacer contigo y lo quiere hacer con todo aquel que cree. ¿Qué tengo que hacer? Aceptarlo. Exactamente. Y Pastor Yolman, esta pregunta que usted hace, ¿no? De qué bendiciones recibimos, podemos dividirlo en dos partes. La primera tiene que ver con, del versículo 3 al 6, tiene que ver con Dios nos eligió para que sin pecado, sin mancha, antes de la creación, la humanidad pudiera ser bendita y santa en su nombre, ¿verdad? Es decir, pudiéramos alabar el nombre de Dios en el versículo 6, pudiéramos aceptar su gracia, su voluntad como seres creados de parte de Él. Pero en el versículo 7 en adelante encontramos que la humanidad cayó en pecado, la humanidad cayó lamentablemente en la tentación. Y a pesar de que hoy estamos manchados de pecado, de contaminación, de impureza, hay bendiciones aún de parte de Dios. Claro. Y ahí lo dice en el versículo 7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y yo creo que esa es la mayor bendición que como raza, que como humanidad podemos recibir. El perdón de los pecados, la redención en Cristo Jesús. Amén. Es que Dios nos escoge, como yo decía hace un momento. O sea, Dios ya te escogió, te quiere salvar. Pues cuando Él te escoge y te quiere salvar, ¿por qué te va a perdonar? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Claro, O sea, nos va a perdonar. ¿Sí? Y es lo que tú acabas de decir. Entonces, Dios me perdona. Entonces, yo ya vivo como una persona perdonada. O sea, yo vivo una persona transformada. ¿Sí? Y voy a recibir esa herencia eterna, porque es lo que dice la palabra de Dios, o lo que mostró a través de la lección de la escuela sabática, ¿no? Amén, Entonces, ese panorama, Dios ya me eligió, Dios me perdona, Dios me quiere salvar. ¿Qué tengo que hacer yo? Vuelvo a lo mismo, hay que aceptarlo, hay que creerlo, hay que vivirlo. Amén. Que eso sea parte de nuestros hábitos o parte de nuestra vida. ¿Para qué? Para vivir con la certeza y la seguridad de que eso que está escrito ahí, Dios lo ha cumplido en nuestra vida hoy día, como lo cumplió en la vida de los creyentes en Éfeso, cuando Pablo se los predicó también. Y bueno, entonces aquí está, hermanos, hermanas, una verdad fundamental. Somos benditos en Cristo. Pero me parece a mí que bueno, el apóstol Pablo en el capítulo 1 hace esa lista, ¿no? de toda esa clase de bendiciones, la redención, predestinados para ser salvos. Pero en el capítulo 2 también Pablo presenta una absoluta verdad, ¿no? Todas esas bendiciones que el cielo ha preparado para nosotros, nos las hemos ganado, las merecemos, o tenemos que hacer algo para obtenerlas, o realmente son un regalo del Señor y por allí, entonces tenemos que explorar ese concepto de la gracia de Cristo. ¿Cuál es el papel que juega la gracia de Cristo en esta serie de dones, de regalos
que el cielo nos está ofreciendo, Pastor Jaciel. Sí, Pastor Yolman. Pablo empieza en el capítulo 2, una vez que termina las bendiciones de parte de Dios en el capítulo 1. Entonces, Pablo lo que intenta hacer es mostrar a la iglesia de Éfeso que ellos estaban llenos de corrupción, de pecado, que su vida pasada era una vida sin sentido, podemos incluso decirlo. Y es más, específicamente Pablo lo menciona ahí en el versículo 1. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. La palabra muertos, ¿no? Es decir, sin Cristo la iglesia está muerta, sin Cristo no somos nada, sin Cristo estamos en pecado, sin Cristo estamos en delitos. La iglesia de Éfeso estaba en todo eso. Pero Pablo dice en el versículo 2, ustedes vivían así en otro tiempo pasado. Exactamente, el tiempo bendito pasado, donde no sabían lo que hacían, donde estaban bajo el gobierno del príncipe de la potestad, dice el versículo 2. Así que dice incluso en el versículo 3, nosotros vivíamos entre ese grupo de personas, ¿no? Dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros, incluye el apóstol Pablo. Pero aquí viene entonces la pregunta que usted menciona, Pastor Yolman. En el versículo 4 hay un pero. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que el asunto de la gracia es un regalo, es la misericordia de parte de Dios que aún nosotros desobedeciendo, insultando, manchando el nombre de Dios con nuestras acciones, pensamientos, Dios aún así decide darnos la oportunidad de ser salvos por su misericordia, ¿verdad? Amén. Yo creo que ahí en ese del regalo, todos hemos ido a alguna fiesta. Y yo no sé si se han dado cuenta cuando hay fiesta de niños. El niño mira cómo van llegando los familiares, los amigos, todo el mundo, y van poniendo en la mesa todos los regalos. Y el niño ya los quiere abrir, ¿no es cierto? Y no sé si les ha tocado ver, Pastor Yolman, tu hijo, no sé si te ha tocado ver cuando la fiesta de tu hijo y te ponen los regalos y los empiezas a abrir uno por uno. Los ojos que el niño pone. Sí, sí. Cómo se emociona cuando sale un carrito, cómo se emociona cuando sale un juguete. No se emocionan mucho cuando sale un suéter o sale una camisa. Entonces, un adulto sí. Un adulto sí. Pero ¿a qué me refiero con esto? Esa es la gracia, es un regalo. Y Dios te la está dando. Cuando tú y yo abrimos ese regalo, ¿dónde lo vamos a ver? Cuando abrimos la palabra de Dios, debiéramos de emocionarnos y de gozarnos de ese regalo que Dios nos está dando, la salvación. O sea, Dios nos está perdonando, o sea, Dios mira esa vida marcada que llevamos, como lo mencionaste, Dios nos perdona, Dios nos restaura y Dios nos da ese regalo, la salvación. O sea, como tú dices, nos predestinó para ser salvos, o sea, es el regalo, su gracia. Dios nos la está dando, no nos está costando nada. Porque en la fiesta al niño no le cuesta nada, él simplemente lo recibe. ¿Qué tiene que hacer el niño? Aceptarlo. Así es. Regalazo. Así es la gracia. ¿Qué tengo que hacer yo? Aceptarlo, tomarlo. ¿No? Ahora, es triste ver que a veces cuando a la gente no le gusta un regalo, tomarlo y tirarlo en el bote de la basura. Es muy triste a veces escuchar el consejo de Dios y decir, no es el momento. Es como si lo estuviéramos tirando. Desechando el regalo. Desecharlo. Pero al aceptarlo, ponerte ese suéter, ponerte esa playera, oye, y dice, oye, ¿cómo se me ve, no? ¿Cómo te sientes cuando Dios dice, yo te regalé la salvación? Amén. Exactamente. Y Pablo dice... Esa es la gracia, ¿no? Esa es la gracia, vamos. Y Pablo dice, ¿no? En los versículos 11 en adelante del capítulo 2, que esa gracia ya no solamente es para los judíos, para un grupo en específico, sino que ese regalo es para toda la humanidad. Exactamente. ¿No? Para todo aquel que cree, dice Juan, ¿no? Dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La iglesia de Éfeso era un grupo de gentiles, pero finalmente también la gracia llega hasta ese grupo. Nosotros somos mexicanos, nos están viendo desde Puerto Rico, desde Cuba, desde Brasil, diferentes partes, ¿no? Pues también para todos nosotros esa gracia se ha extendido para que alcancemos vida eterna. Y el versículo 8 es uno que todos conocemos, pastor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don o un regalo de parte de Dios, ¿verdad? Claro.
O sea, es lo que hemos venido diciendo, o sea, Dios ya nos la regaló. Amén. Así es. Esa gracia, Sí. yo tengo que recibirla, yo tengo que aceptarla. O sea, Él me restaura, Él me renueva, Él me hace nuevo, me hace diferente. Tengo un nuevo propósito en la vida. Así es. No, en Cristo Jesús me dio su gracia. O sea, yo soy salvo por la gracia de Jesús, no por lo bueno que yo sea, no por lo que yo haga, no por los méritos que tenga, por los estudios que yo tenga, el conocimiento que yo tenga, no. Yo soy salvo por Cristo Jesús. Solo tenemos que aceptarlo. Es un como, regalo. o sea, es el regalo, eso es lo que decimos, Las obras. el ejemplo del regalo, ¿no? Sí. Así que aquí está esta primera verdad, en este primer segmento. Somos benditos en Cristo. Entonces, hay dos realidades allí. Somos benditos. El cielo ha destinado todo para salvarnos, para redimirnos. Pero dice, la verdad es que somos benditos en Cristo. Es decir, que el fundamento de esa experiencia salvífica es la persona de Jesucristo. Tiene que ver con lo que Cristo hace en favor de cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta es, apreciado hermano, y con esto terminamos este primer segmento, la pregunta es, ¿hemos realmente experimentado esa bendición espiritual en Cristo Jesús? Porque eso es lo que dice Pablo. Vosotros antes erais tal y tal y tal cual cosa, tenías esta experiencia, pensabais de esta manera, hablabas de esta manera, actuabas de esta manera, pero ahora que Cristo llegó a tu vida, entonces debe ser una nueva creación, una nueva criatura, como se lo dice también a la iglesia de Corintio. Qué maravilloso es saber que el cielo se interesa en nuestra bendición en todas las áreas de nuestra vida. Es como decir, pastor, que Dios nos ha devuelto a todos el estar en armonía con Él. Estábamos alejados, como decía el pastor Carlos, estábamos alejados, ¿no? Pero ahora Dios nos ha devuelto el estar, el convivir con Él, el estar en armonía una vez más con Él y con sus principios, gracias a eso que Él hizo por cada uno de nosotros y al darnos esa gracia a cada uno de nosotros. Amén, amén. Pues apreciados hermanos, realmente es un tema extraordinario. Estos pensamientos iniciales de este tema son maravillosos, así que quédate con nosotros. En un momento regresamos para continuar estudiando esta extraordinaria verdad. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Bueno, seguimos estudiando esta preciosa lección, Efesios desde el corazón. Y vamos entonces con el tema número 2, unidos en Cristo. Entonces, bueno, ya analizamos el pensamiento paulino respecto a la experiencia de la salvación, una experiencia por gracia que es fruto de la iniciativa divina hacia la consideración de nosotros, aun cuando estábamos inmersos en el pecado. La gracia nos alcanzó, la sangre de Cristo nos salvó. Amén. Pero en este segundo elemento es importante notar que la experiencia de la salvación, aunque es individual, aunque es única, cada persona decide, como ya lo decíamos anteriormente, aceptar la salvación ofrecida por Cristo o, al contrario, rechazar tristemente la salvación ofrecida por Cristo. Aquellos que aceptan la salvación también experimentan la salvación de manera no solamente individual, sino también como un grupo de creyentes. La salvación, la experiencia de la salvación se experimenta entonces en el cuerpo de la iglesia, se experimenta en el grupo de creyentes. Es decir, que no somos creyentes como islas. No es que nos apartemos cada quien y estemos en la casa, nos vayamos a la montaña y cada quien se salve como pueda. No,
el Señor nos ha llamado a ser parte de un grupo de creyentes. Somos el pueblo que se está preparando para el encuentro con Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo ilustra entonces cómo es que se experimenta la salvación en el cuerpo de creyentes. Y habla entonces acerca de la unidad. Así que, compañeros, vamos a ilustrar, vamos a pensar por un momento en lo que el apóstol Pablo expresa para enseñarle a la iglesia de los Efesios, para enseñarnos a nosotros cuál es la unidad que Dios desea de nosotros, ¿no? Lo primero que hace Pablo es hacer uso de ciertas ilustraciones, hace uso de varias ilustraciones para que la iglesia y nosotros entendamos muy bien en qué consiste esa unidad. ¿Por qué no comenzamos por allí? Pastor Jaciel, ¿cuáles son algunas de esas ilustraciones que el apóstol utiliza? Claro, Pastor Yolman, Pablo empieza en el versículo 3 mencionando, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay 2 puntos y entonces él dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos, ¿verdad? Así que básicamente Pablo está enfatizando, está señalando, está diciendo un solo Dios, por lo tanto la iglesia también tiene que estar unida. Elena G. de White dice que tenemos que ser uno con nuestros semejantes y con Cristo, y también en Cristo, como también Él es uno con Dios. Entonces se podrá decir de nosotros, ustedes han alcanzado la plenitud. Qué bonito, ¿verdad? Wow. Esto tiene que ver con reconocer. De repente por ahí un hermano una vez dijo, ¿no? Pastor, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, pero no creo en el Espíritu Santo, ¿no? Eso yo creo que es una fuerza, yo creo que no forma parte de la Trinidad. Yo creo en la esperanza, incluso dijo el hermano en algún momento. Yo creo en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Yo creo en el bautismo, que es por inmersión. Yo fui bautizado, pero por ahí en algún momento, ¿verdad? Yo no creo en el Espíritu Santo. Eso entonces ya no entra como la unidad que Dios quiere que tengamos como pueblo. Ciertamente la unidad nos ayuda para avanzar, la unidad nos ayuda para que como iglesia podamos tener unidad doctrinal, unidad en pensamiento, unidad en actos, unidad en misión. Pero cuando se pierde esa unidad en alguna de estas cuestiones, entonces ya no hay una obra total, ya hay una obra que se parte entonces, ¿no? Esa es la vida práctica de la iglesia. O sea, tenemos que caminar en esa unidad como tú lo acabas de marcar. Pero para caminar en esa unidad, el ser humano tiene que entender esos propósitos que menciona el apóstol Pablo en los versos del 1 al 3. La humildad, la mansedumbre y la paciencia. Claro. ¿No? Permitir que sea Dios quien dirija la vida del ser humano. La iglesia se va a mantener unida si Dios dirige la iglesia. El ser humano se va a mantener unido bajo esos principios si permite que Dios dirija su propia vida. Exacto. Y eso hará una unidad. Eso nos hará caminar en la dirección correcta. Porque como tú ponías el ejemplo de este hermano que dice, bueno, yo no creo en el Espíritu Santo, pues yo puedo decir, yo no creo en el diezmo, yo no creo en el sábado. Yo me estoy alejando, en la profecía, yo me estoy alejando o me estoy apartando de la unidad que Cristo Jesús me está mostrando en su santa palabra. Porque no es lo que yo creo, no es lo que él cree, no es lo que la gente cree, es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va en una dirección, no es que la palabra de Dios te dice aquí verde y acá te dice rojo y ahora te va a decir ahora lo negro, no, claro. Va una secuencia, va una dirección, va una unidad. Porque es Dios quien está al frente, ¿no? Y de hecho, bueno, hay algunas ilustraciones más que el apóstol Pablo usa justamente para ayudarnos a entender esta parte de la unidad. ¿Cuáles son esas ilustraciones? Que de hecho no las usa solo en Efesios, las usa en Corintios, en su carta a los Corintios, a los Colosenses, a Romanos. ¿Cuáles son esas imágenes que el apóstol Pablo usa? Déjame leer en el libro de Efesios capítulo 2, en los versos 20
20 al 22. Simplemente, aunque parece que estamos regresando, pero como dijimos, es una unidad, o sea, va aparte con el capítulo 4. Dice ahí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios, por lo tanto, es el constructor, podríamos decirlo. Dios es el constructor. Y déjenme leer el comentario de esta lección de 3 en 1, que hace el autor de la Escuela Sabática. Déjenme leer el comentario que dice así. En la metáfora de Pablo, estoy leyendo en la página 118 de la lección 3 en 1, dice, en la metáfora de Pablo, Dios es tanto el constructor como el ocupante de la estructura. Los cimientos son los apóstoles y profetas. La piedra angular es Cristo. Y los materiales de construcción son los creyentes judíos y gentiles. Aquí es donde se pone esa vida práctica. Dios es el que construye, o es el constructor. ¿Estamos bien? Dios es el constructor. Entonces, los apóstoles y profetas, como lo estudiamos durante el trimestre, bueno, claro. Eres tú, soy yo. Es todo aquel que cree y confía en Cristo Jesús. Es el Hijo de Dios. Él es el apóstol, Él es el profeta, porque Él está siendo dirigido por Dios. Y en ese sentido, bueno, Él va a poner los cimientos. O sea, un padre de familia pone los cimientos para que su casa camine en una sola dirección. Un padre de familia pone los cimientos para que su familia se mantenga unida, ¿verdad? La iglesia tiene los cimientos basados en la palabra de Dios para dirigir la iglesia. De los profetas, exactamente, de los apóstoles. Entonces, y Dios es el constructor de esa iglesia, Dios es el constructor de esa familia para mantenerla unida. La importancia de, si un templo, una construcción, una casa, un edificio se hace mal, por un tabique o por varias varillas que se colocaron mal, todo el edificio en un temblor, en un momento de crisis, se va a derrumbar. Así es. Entonces, eso tiene que ver también con la iglesia. Si un hermano, una familia, toda la iglesia está en división, no está en unidad de pensamiento, no está en unidad teológica, no está en unidad de esperanza, pues entonces el templo que somos como iglesia va a ser destruido también, ¿verdad? Ahora, pensemos en esa unidad. Unidad no es que quiere decir, voy a hacer todo lo que el pastor Yolman diga, o todo lo que el pastor García diga, todo lo que diga. No, eso no es unidad. O sea, hay unidad en la diversidad. O sea, vamos a pensar diferentes, pero el camino ya no lo trazó Dios. El camino, y entonces tenemos que caminar juntos en esa dirección. Y tu aportación y mi aportación y la aportación de usted va a contribuir a que caminemos en unidad en la iglesia de Cristo. Exactamente. Entonces, bueno, hermanos, hermanas que nos están siguiendo, que están aquí siguiéndonos en esta línea de pensamientos, el apóstol Pablo entonces está planteando que la comunidad de los creyentes debe mantenerse unida y la fundamenta justamente señalando, tenemos un solo Dios, tenemos una sola fe, tenemos un solo Señor, tenemos un mismo Espíritu que nos guía. Es decir, debe haber unidad por consiguiente. Número 2, el apóstol dice, la iglesia es como un templo, es un edificio. El constructor y el que la habita es Dios. Y el arquitecto. El arquitecto es Dios. La piedra angular, el fundamento principal es Jesús. Amén. El resto del fundamento son los apóstoles, es decir, no las personas, los apóstoles como personas, sino la enseñanza de los apóstoles y profetas, es decir, la palabra de Dios. Y quienes edificamos, pues somos nosotros, todos los creyentes. Ahora, el apóstol Pablo quiere asegurarse de que cada uno de nosotros entendamos que hacemos parte de un cuerpo. Bueno, también usa esa ilustración, ¿no? Que está más rica, más enriquecida, tal vez en la carta a los Corintios, en la carta a los Romanos, habla del cuerpo, habla de cada miembro del cuerpo, pequeños, grandes, pero que todos igualmente importantes. Es decir, nadie puede sentirse ni excluido de la congregación de los creyentes. Tampoco nadie debería sentirse el absoluto, el indispensable en el cuerpo de los creyentes, porque todos colaboramos con todos. Ahora, hay una verdad práctica aquí. Y vamos a este segundo momento, en este segmento. Hay algunas acciones prácticas que fomentan la unidad. Es decir, el apóstol Pablo pone ese cimiento, ¿no? Estos son los ejemplos. Somos un cuerpo, somos como un templo, un edificio. Habla de los unos, esos 7 unos.
Pero ahora el apóstol Pablo dice, ¿cómo es que en la iglesia podemos fomentar la unidad? Pensemos, hermanos que nos siguen de cualquier parte del mundo, que hacen parte de una iglesia, tal vez alguien hace parte de una iglesia pequeña, una iglesia chica de 15, 20 miembros, o tal vez haya alguien que hace parte de una iglesia grande, ¿no? de 500 miembros. ¿Cuáles son las acciones que el apóstol Pablo está aconsejándole a los efesios que hagamos y a nosotros que sigamos para fomentar esa unidad en la iglesia? Comencemos, Pastor Jaciel. ¿Cuáles son algunas de esas acciones? Sí, Pastor Yolman. Tiene que ver con, en primer lugar, entender el miembro de la iglesia tiene que entender cuál es su don espiritual. Tiene que entender cuál es el regalo que el Espíritu Santo le ha dado para que entonces pueda llevar a la práctica esas acciones cristocéntricas de unidad, de amor. Si un miembro no conoce cuál es su don, si un miembro está en la iglesia pero está sentado, no hace nada, entonces no va a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Exacto. Y no va a reflejar, por lo tanto, el verdadero carácter de Cristo, ¿no? Porque un discípulo, un miembro de iglesia fiel, tiene que conocer su don espiritual para entonces poner en práctica estos requerimientos que el Señor nos pide que hagamos. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en el amor, ¿verdad? Es una característica muy importante, humildad, mansedumbre. Por ejemplo, en el versículo 25 dice, desechando la mentira, hablen la verdad cada uno de ustedes con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros, ¿verdad? Así que tenemos que desechar la impaciencia, la mentira, el error, cualquier asunto de orgullo, tiene que ser desechado para que Cristo viva en nosotros. En medio de la comunidad de la iglesia. Yo lo dije en su momento, esa es la vida práctica de la iglesia, esa es la vida práctica del cristiano. Los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Efesios es la vida práctica del cristiano. ¿En qué sentido? Ahora es donde vamos a poner en práctica los consejos que ya nos dio el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos, ¿no? Y esto que tú estás mencionando, claro, el cristiano tiene que ser diferente. No podemos seguir siendo igual, ya lo habíamos visto en el segmento pasado, sí, claro. O sea, ya somos diferentes. Si ya somos diferentes, entonces yo tengo que vivir un cristianismo diferente, sí, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo en el capítulo 4 comienza diciendo eso, sigue la línea. O sea, camina en este camino y te presento que te mantengas unido, ¿no? Si vas a mantener unido, pues también tienes que vivir esta vida práctica. O sea, tienes que ser un cristiano diferente. Y al ser diferente no estamos diciendo que tenemos que apartarnos y aislarnos y escondernos. No. Es aprender a vivir o a convivir como Cristo convivió en medio de las personas, mostrando el amor de Dios. Y que nuestro cristianismo sea de esa misma manera. Y vamos a caminar en esa unidad en Cristo Jesús. Exacto. Bueno, yo veo algo acá. Y a mí me parece, hermanos, maestros que nos están viendo, es importante a veces que toquemos esta parte práctica en la lección de escuela sabática cuando nos paramos frente a nuestros alumnos el sábado y veamos la realidad. Yo veo aquí, por ejemplo, que se soporten unos a otros, que tengamos paciencia los unos con los otros, que seamos bondadosos los unos con los otros. Esas palabras, esas expresiones de Pablo parten de una verdad, de una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que la iglesia está llena de personas imperfectas. Claro. Es decir, si Pablo y Dios me están diciendo, sean pacientes los unos con los otros, significa que hay alguien que necesita paciencia, ¿no? Claro. Significa que hay alguien que necesita benignidad. Es decir, porque es posible que a veces el creyente llegue a la iglesia y espere que todo sea perfecto, ¿no? Y si alguien hizo algo que le incomodó, entonces dice, no, yo me voy de esta iglesia porque yo pensé que esta iglesia era diferente. Es decir, por supuesto, hay un proceso de transformación, el Señor está trabajando en nuestra vida, y por eso Pablo dice, ya, desechen, ¿no? Desechen lo que es del viejo hombre. Eso significa entonces y bueno, hablamos de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, que el apóstol Pablo espera que nosotros, en medio de la comunidad de la iglesia, entendamos que la otra persona es imperfecta, como nosotros lo somos, y que podamos ayudarnos unos a otros en ese crecimiento espiritual. Creo que hacia allí va el asunto de la unidad de la fe. ¿Y cuál es esa goma que permite la unidad?
no es ni el carácter del ser humano, ni es la voluntad del ser humano, es el Espíritu Santo. Y lo dice la Biblia, pastor, en el mismo capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza y Jesucristo. Es decir, somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo donde cada uno tiene una función muy importante. Somos las manos, somos los pies, somos los ojos, pero quien lleva el control, quien lleva el centro de operación es la cabeza y es Cristo Jesús, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que también analizar y ver o entender que la verdad, hablando de la verdad, de la palabra de Dios, la verdad no divide a la iglesia. Claro. Exactamente. O sea, yo puedo pensar diferente, ¿sí? Yo puedo accionar diferente, pero la verdad es una, ¿sí? Y el versículo 32 del libro de Efesios, del capítulo 4, dice así, antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, y vuelvo a lo mismo, o sea, si queremos crecer en Cristo Jesús, tenemos que entender que en la iglesia de Dios habrá personas que van a pensar diferentes de nosotros. Claro. Que tendrán talentos diferentes de nosotros. Exacto. Pero que si trabajamos en equipo, que si trabajamos en unidad, como ya lo mencionamos, vamos a ir en esa dirección. Y la vida del cristiano será diferente. Amén. Será en armonía, ¿no? Y cuando decíamos una misma fe, un mismo bautismo, porque así dice la Biblia, ¿no? Cuando yo leí sobre ese asunto me quedé pensando en alguna cosa bien interesante. A veces decimos, ya no me puedo bautizar 2 veces, pastor. No, yo no siento que te bautices, pero cuando habla de un solo bautismo, se estaba refiriendo más bien a que Dios estableció la forma de bautismo, correcto, que es por inmersión, punto, no hay otra. Sí, o sea, el fundamento como cuando Dios dice que seamos fieles a sus mandamientos, punto. O sea, no hay más. O sea, Dios es claro y específico cuando nos pide hacer algo, cuando nos pide las cosas, ¿sí? Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Obedecer. Para mantener la unidad, obedecer. Sí, una breve cita nada más de Elena G. de White, donde dice, no hay nada que debilite a la iglesia de modo más evidente que la desunión y las rencillas. No hay nada que se oponga a Cristo, a la verdad, como eso. Wow. Entonces, es de considerarse, ¿verdad? Bueno, entonces, estamos cerrando este segmento, apreciados hermanos, apreciados líderes seguramente que nos ven y que comparten con nosotros este espacio. Qué importante es saber que nosotros podemos ser agentes de unidad o podemos ser agentes de división en la iglesia. Y tendríamos que preguntarnos eso, ¿no? Y pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe para ser agentes siempre de unidad. Amén. En una junta directiva, cuando se toman decisiones, cuando se lanza un desafío en la iglesia para cumplir la misión. En todo, nosotros debemos, por la gracia de Dios, ser agentes de unidad. Amén. Apreciados hermanos, el tiempo se va rapidísimo. Se nos fue rápido el tiempo. Vamos a terminar este segmento, pero volvemos nuevamente. Quédate con nosotros, porque en un momento regresamos para la conclusión, el último segmento de esta hermosa lección. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Bueno, estamos llegando ya al final de esta lección, esta última lección, y vamos entonces a tocar el último tema de esta lección, imitadores de Cristo. Entonces, ya hemos hablado, somos benditos en Cristo, unidos en Cristo, y ahora vamos a abordar el tema de ser imitadores de Cristo. Y bueno, prácticamente estamos hablando de un resultado natural. Si
el creyente y la congregación, la unidad de los creyentes, ha experimentado la salvación en Cristo, experimenta la unidad en Cristo, entonces por ende será efectivo en el cumplimiento de su misión. Hay una misión que Dios ha dejado al cuerpo de creyentes, a la iglesia. Hay una razón de ser para la iglesia. Entonces vamos a comenzar por allí y comienzo, Pastor Jaciel, Sí, pastor. con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es que Pablo manifiesta o señala el cumplimiento de la misión en la iglesia como resultado de esta experiencia de salvación? Sí, Pablo en este capítulo trata de explicarle a la iglesia de Éfeso, ¿no? A los efesios, y quiere decirles que en algún momento, bueno, él también no comprendía la revelación de parte de Dios, pero él dice, versículo 3, pues por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, ¿sale? Y después en el versículo 5 en adelante dice, el cual en otras generaciones no se dio a conocer como a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, hay una revelación. Dios abre la invitación, ya lo decíamos, a toda nación, tribu, raza, lengua y pueblo, ¿no? Hay una misión que tenemos como iglesia. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento también tenía una misión. Solamente que ellos estaban concentrados en un solo lugar o como grupo, avanzando, ¿verdad?, en diferentes zonas geográficas. Ahora somos un pueblo de Israel espiritual, que de la misma forma estamos avanzando hacia la Canaán celestial. Y Pablo lo que trata de decir es eso, ¿verdad? El Evangelio tiene que ser predicado a los gentiles, porque dice en el versículo 8, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las insondables, dice, riquezas de Cristo. Así que, de la misma forma, pastores, hay una misión, predicar el Evangelio. Ya no estamos como el Israel literal, caminando o avanzando en una tierra geográfica específica, sino más bien ahora estamos en diferentes partes del mundo avanzando espiritualmente hacia la Canaán celestial. Y Pablo quiere que entiendan eso. La iglesia de Éfeso también forma parte de ese grupo, de ese pueblo espiritual que también tiene la gracia para poder llegar a la Canaán celestial. Amén. Y en ese sentido uno debe de tener pasión por el evangelismo. Sí. O sea, que te guste hacerlo. Exacto. Que la iglesia tenga ese deseo de compartir las buenas nuevas de salvación. Vamos, ¿qué son las buenas nuevas de salvación? Cristo Jesús. Sí. Tener pasión. Yo creo que el apóstol Pablo tenía pasión por hablar de Cristo Jesús. O sea, claro, él siendo un fariseo, la vida que él llevó, todo el asunto, él conocía los principios, él sabía de la ley, él sabía de la iglesia, él conocía, pero no había conocido a Cristo como tal, ¿no? Y ese camino a Damasco, Dios hizo una transformación. Y Pablo fue un apasionado del evangelismo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros tenemos que convertirnos en apasionados del evangelismo. O sea, es cierto que vamos a la iglesia, es cierto que participamos, es cierto que nos involucramos, es cierto que participamos en actividades, pero no todos tenemos la pasión por el evangelismo. Y creo que la lección de esta semana, como la lección que miramos en el trimestre, pues nos habla de eso, de que el ser humano debe tener esa pasión por hablar a otros de Cristo Jesús. O a lo mejor no lo vas a predicar, pero vivir el evangelismo o el evangelio de esa manera para que otros conozcan a Cristo Jesús, como lo conocemos. Exacto. ahora. Sí, no. El evangelio no es exclusivista. No. No es nada más para ir a escuchar un tema el sábado a la iglesia, el sábado en la tarde, en la mañana, y me lleno de la palabra, pero estoy tan saturado, estoy tan lleno de la palabra que soy egoísta y no la comparto con la familia, con los vecinos, con los amigos. Entonces no se está cumpliendo, si es así, no se está cumpliendo el propósito divino. Pablo entendió eso, por eso él escribe una carta. Hoy tenemos a nuestro alcance, Pastor Yolman, redes sociales. Así es. Hoy no necesitamos escribir cartitas para mandarlas a España, a Ecuador, a Venezuela, no. Hoy existe un teléfono en donde uno puede mandar un clic, un mensaje, y en cuestión de segundos Exactamente. llegó. Y Pablo dice, bueno, yo estoy usando esta carta, lo dice en los primeros versículos, para que ustedes entiendan que también son herederos del reino de los cielos. Nosotros también
tenemos a nuestro alcance diferentes medios para que la gente en cualquier parte del mundo entienda que también pueden formar parte del pueblo de Dios y de ese pueblo remanente. Y de esa forma prepararnos, porque Cristo viene muy pronto. Bueno, aquí entonces hay una verdad fundamental, una primera verdad fundamental. La iglesia, o parte de la experiencia de la iglesia, del cuerpo de creyentes, es el cumplimiento de la misión. O sea, una iglesia que no cumple la misión no está teniendo una experiencia total, completa. Bueno, lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos, como en ese cuerpo de creyentes que iba creciendo y se iba multiplicando, las personas, dice la palabra de Dios, que el Señor añadía a su iglesia quienes habían de ser salvos y disfrutaban de la iglesia, estaban unidos en la iglesia. Me parece que es importante, apreciados hermanos y hermanas, que vinculemos siempre la experiencia de salvación, la experiencia de unidad con la misión de la iglesia. Bueno. Tu iglesia, mi iglesia, todas nuestras iglesias deben estar encaminadas al cumplimiento de la misión. Ahora, estamos hablando de esa parte en primer lugar, ¿no? Cómo la iglesia cumple la misión. La unidad de la iglesia genera que las personas miren adentro de la iglesia o miren al creyente y digan, algo está pasando allí. Y entonces eso permite a la iglesia cumplir mejor con la misión. Ahora, hay otra parte importante en la experiencia del cristiano. Por ejemplo, puedo encontrar aquí en el capítulo 5, el versículo 1, donde el apóstol dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nos está invitando a ser imitadores de Dios, a ser imitadores de Cristo. Ahora, vamos entonces a este segundo asunto. ¿Cómo es que podemos ser imitadores? ¿En qué aspectos de nuestra vida el apóstol Pablo nos invita a ser imitadores? ¿Se refiere solo al sábado, a que el sábado lleguemos con traje, corbata, con la Biblia bajo el brazo, con un vestido largo, y allí seamos imitadores de Cristo? ¿O en qué aspectos, en qué áreas de nuestra vida deberíamos serlo? Sí, pastor. Pablo hace una invitación. En el capítulo 5, él dice, tienen que andar como hijos viviendo en luz, poniendo en práctica lo que saben, lo que conocen. Es decir, de nada nos sirve ir al templo el sábado, el miércoles, el viernes, si estoy viviendo en adulterio, si estoy viviendo en mentiras, si estoy viviendo en engaños. Exacto. Pablo lo dice, nadie les engañe con palabras vanas porque estas cosas vienen de la ira de Dios. Y luego dice, no sean partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden o vivan como hijos de luz. Así que esto tiene que ver también con el fruto del Espíritu. Y Pablo lo escribe en Gálatas capítulo 5, ¿no? Versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Y en el versículo 9 lo recalca, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Así que la transformación no la vamos a adquirir nosotros mismos por nuestro propio conocimiento, sino la vamos a adquirir en la medida que estamos pasando tiempo con Dios, viviendo en comunión con Dios. Naturalmente el Espíritu Santo va a ir cambiando nuestra visión, nuestra vida, nuestros planes, y vamos a ver entonces el reflejo del amor a Dios. Eso se va a llevar a cabo entonces a nuestro prójimo. Pablo lo menciona y se centra en el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio, donde habla de someternos unos a otros en el temor a Dios. Y entonces en el versículo 22 en adelante, Pablo va mencionando, ¿no, pastor? ¿Cómo podemos entonces los matrimonios glorificar a Dios a través de vivir en la luz que es Cristo Jesús? Exactamente. Y es que andar en la luz, tu vida tiene que cambiar. No puede ser igual. O sea, cuando uno comienza a andar en la luz, uno tiene que cambiar, porque somos la familia de Dios, somos los hijos de Dios. O sea, el corazón ya fue transformado, el corazón ya fue convertido. Yo debo de vivir una vida diferente, una vida semejante a la de Cristo Jesús, como decía el apóstol, el pastor Johan hace un momento, ¿no? Sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que caminar todos juntos, ¿no? Y cuando hablas de la familia, es cierto, yo creo que va cerrando el círculo Dios de alguna manera para hacernos ver. O sea, el Evangelio es para todo el mundo, exactamente, pero el Evangelio también es para ti. Pero el Evangelio también es para los que están cerca de ti, para la iglesia. Pero el Evangelio también es para tu familia, para tu casa,
¿no? Los hijos. Y para los hijos. Entonces, hablando del matrimonio, el esposo tiene que amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo lo veo yo de esa manera? Bueno, si Dios murió por la iglesia, el esposo tiene que dar su vida por su esposa. Si Cristo Jesús hizo todo por sus hijos, el esposo debe de hacer todo por su familia, por su casa, ¿no? Yo lo veo más en ese sentido, ¿no? Darlo todo. Y cuando vamos a los hijos, bueno, también hay consejos para los hijos, para los padres, y también hay consejos para los amos y los empleados, como se mencionó hace un momento, ¿no? Entonces, los consejos, porque esta es la vida cristiana de la iglesia. Práctica. La vida práctica, gracias. Entonces, los consejos están en todas las áreas, en todos los ámbitos de la vida del ser humano. ¿Sí? Pero aquel ser humano que entiende la misión de predicar el Evangelio, la va a predicar fuera de su casa como dentro de su casa. ¿Sí? Pero tenemos que practicarlo en la casa para reflejarlo en la iglesia y para reflejarlo en el área de trabajo. Eso dice el mensaje de White. El primer lugar donde se ve el reflejo de Cristo, donde uno puede testificar, es en la familia, con los hijos, con la esposa. Exactamente. Pues a mí me parece que un aspecto importante aquí que el apóstol Pablo quiere resaltar es que no nos vayamos a engañar pensando que la experiencia del cristiano se limita a un tiempo, es decir, el sábado, y a un espacio, la iglesia. No es así. La experiencia del cristiano es una experiencia 24/7. Y aunque en la iglesia somos una comunidad de creyentes, cada uno vivimos un rol. Fuera de la iglesia somos padres o hijos o esposos, somos estudiantes, somos empleados o somos empleadores, somos vecinos. Es decir, en esos roles de la vida práctica, nosotros necesitamos reflejar a Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo tratamos al vecino? Si somos empleadores, ¿cómo tratamos a nuestros empleados? O si tenemos un trabajo, ¿qué tan honrados somos en el cumplimiento de nuestro deber en el trabajo, etcétera, ¿no? En cada rol. Me parece a mí que es importante ver esa parte. Pablo nos invita a ser imitadores de Cristo, a ser imitadores de Dios en cada una de las áreas en nuestra experiencia, en nuestra vida diaria. Amén, sí. Bueno, ahora estamos ya prácticamente llegando al final de la lección y si te has dado cuenta, si has seguido el estudio, hemos tocado prácticamente todos los capítulos, excepto la última parte del capítulo 6, que el apóstol Pablo termina la carta a los Efesios señalando justamente en el capítulo 6 una realidad. La primera realidad, que estamos en medio de un conflicto. Sí, y la segunda realidad, que no estamos solos. Entonces, me gustaría a mí, a manera de conclusión, después de lo que hemos visto ya en esta lección tan hermosa, pues que Pastor Jaciel, Pastor Juan José, le hagan una invitación, ahí mirando a nuestros hermanos, nuestras hermanas que nos ven, a quienes agradecemos que nos acompañen, algún mensaje a manera de conclusión, que fortalezca la fe y que sea ese llamado a la comunidad de los creyentes. Amén. Comencemos por usted. Sí, Pastor. Bueno, Pablo empieza en el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. No dice fortalezcanse en las redes sociales, fortalezcanse en su esposo, fortalezcanse en el trabajo, no. Pablo está señalando, fortalezcanse en el Señor. Nuestra fortaleza, hermanos, nuestra victoria está cimentada en Dios y en su palabra. Amén. ¿Queremos salir victoriosos? Vayamos en busca de Dios todos los días, constantemente. Ustedes ya leyeron en la semana y estarán leyendo la armadura de Dios a detalle, ¿verdad? Exactamente. Pero en conclusión, la victoria la encontramos cuando estamos sometidos a Dios. En nuestra vida vamos a obtener victorias para el reino de los cielos. Amén. Gracias, Pastor Jaciel. Pastor Juan José. Bueno, pensando en el capítulo 6, es como la conclusión de los 5 capítulos que ya vimos del libro de Efesios. Y mi querido hermano, mi querido amigo, Dios quiere que tú y yo nos pongamos esa armadura, que nos va a proteger de todas las tempestades y todos los conflictos que puedan estar a nuestro alrededor. Para que obtengamos la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Como dijimos al principio, ya Jesús nos dio la victoria, ya nos dio su gracia, ya nos salvó. Tenemos que aceptarla. Te dice, ponte la armadura. ¿Te quieres salvar? Ponte la armadura. No te la quites nunca y tendrás tesoros en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Ponte la armadura, no lo olvides. Amén. Bueno, pues muchas gracias, apreciados pastores, gracias por sus palabras, por sus comentarios. Estarán de acuerdo conmigo que esta lección, esta última lección, la lección número 14, realmente pues ha sido una lección de bendición. ¿Qué podemos decir a manera de conclusión? Me parece a mí que el apóstol Pablo en esta carta que escribe a los Efesios tiene una visión muy inspirada por el Espíritu Santo respecto a la experiencia de la iglesia como cuerpo de creyentes y la experiencia del creyente en particular. Evidentemente, Dios conoce la realidad de su iglesia, no solamente en ese primer siglo, en esa época, sino que Dios sabe las realidades de la iglesia o que la iglesia va a enfrentar a lo largo del tiempo. Y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo ahora, el tiempo del fin, los últimos momentos de la historia de este mundo. Sin embargo, el Señor nos ha dejado una luz maravillosa para que tengamos una experiencia espiritual enriquecedora, para que no permitamos que las costumbres, los asuntos, las presiones del mundo rompan con ese vínculo que tenemos con el Señor Jesús, para que no permitamos entonces que los asuntos del mundo entren a la iglesia y causen división, como es el plan de Satanás. La iglesia necesita mantenerse unida. Tú y yo como creyentes necesitamos mantenernos erguidos siempre, llenos del poder del Espíritu Santo, cumpliendo con la misión que el Señor nos ha encomendado. Y a donde quiera que vamos necesitamos ser imitadores de Cristo Jesús. Amén. Te desafío, apreciado hermano, te desafío, apreciado maestro de escuela sabática, para que antes de enseñar vivamos también esta enseñanza maravillosa en nuestra propia vida. Que seamos imitadores de Cristo allá donde estemos en la iglesia. Y por supuesto, quiero terminar agradeciéndote por estar con nosotros. Ha sido un trimestre extraordinario, ha sido de gran bendición y por supuesto te invitamos para que la próxima semana te conectes nuevamente con nosotros. Estaremos dando inicio a un nuevo trimestre con un tema también extraordinario. Un gran saludo. Deja tus comentarios también allí en el cajón de comentarios en nuestro canal de YouTube. Te esperamos y esperamos verte pronto. Que Dios te bendiga y, por supuesto, que sigamos preparándonos para el regreso de Cristo Jesús.